Mirada del arte. Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en la Galería de Arte Guillermo Núñez de la Casa de la Cultura Anselmo Cádiz de la Municipalidad del Bosque y estamos en una muestra muy significativa e importante de el gran maestro Guillermo Núñez, Premio Nacional de Arte 2007. Nuevamente en un nuevo programa de Mirada del Arte vamos a hablar de una muestra que se inauguró el 4 de septiembre y va a continuar en octubre dentro del marco de los 50 años del golpe cívico-militar. Esta muestra se titula Dibujos de Guillermo Núñez realizados en julio y agosto de 1973. ¿Qué trata esta muestra a grandes rasgos? ¿Cierto? Esta es una muestra que lo desarrolló el maestro en los dos periodos, los 2 meses antes del golpe cívico-militar. Señalar que Guillermo Núñez, artista visual que ha tenido una cantidad de grandes premios y reconocido tanto a nivel nacional como internacional, en la época de 1970 fue director del Museo de Arte Contemporáneo del Parque Quinta Normal, que funcionaba en esa época ahí, y también del Parque Forestal, que era el Bellas Artes, pero era en Quinta Normal. Y lo que él era director y él desarrolló todo un trabajo súper importante en el tiempo de la Unidad Popular. Y con una como gran artista, como un gran visionario, él se dio cuenta en esa época que por las polarizaciones que hubieron en aquella época y todo la problemática que tuvo el gobierno de la Unidad Popular, que no dejaron gobernar tanto Estados Unidos como la derecha en conjunto con la democracia cristiana, empezaron a boicotear el gobierno. Y él empezó a percibir, ¿cierto? Vino el tancazo en el 73, en junio, y ahí se dio cuenta que había algo extraño. Y con eso empezó a hacer una serie de dibujos, más de 40, donde empezó a vislumbrar un golpe de Estado, cosa que son dibujos que se adelantan un poco a este tremendo, yo diría, desgracia que hasta el día de hoy nos sigue marcando. Y en las palabras de Tomás Mulián, ¿cierto?, él indica 2 puntos. No sabía aún Guillermo Núñez que ese archivo de la memoria que él realizó, del cual vamos a empezar a mirar algunas imágenes, que quizás solo aspiraba a ser una especie de diario gráfico de aquellos días convulsionados, pero aún inciertos, constituían su ejercicio de iniciación que anticipaba su oficio futuro de archivista del horror. Esta puesta en escena de los militares golpistas como cuerpos poseídos y endemoniados en el prefacio del otro archivo de la memoria, aquel que Núñez ha venido escribiendo y dibujando desde 1974. Eso es lo que escribió Tomás Mulián. Pero esta construcción iconográfica delata todo lo que vino después. Y a mi espalda es una segunda parte de esta muestra. Primero están los dibujos, ¿cierto?, de Guillermo Núñez, y por otra parte está esta exposición que comprende obras a color
¿ya? Que acá vemos, son 3 y al fondo hay 4 más, que son realizados posterior a 1973. Es más, acá están fechados, son del 2016. Pero hay que señalar que en el momento del golpe de Estado, Guillermo Núñez siguió trabajando con la denuncia político-social, tanto de Chile como de Latinoamérica y de todo el mundo. Entonces empezó a ver todo lo que es la desgracia humana, desde, ¿cierto?, desde las dictaduras, desde la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces todo ese desgarro está acá puesto. Este rojo, un rojo de sangre, como si fueran dibujos de vísceras. Y aquí empieza lo que le comentaba de esta memoria del pueblo, de dibujo de Guillermo Núñez. Aquí hay un texto que escribe y da cuenta de toda la iconografía que vamos a ir viendo. Al dibujar voy entrando cada vez a otras vidas, vidas que ya no son mías o casi, partiendo de conocimientos, preguntas que yo sabía, recuerdos que conocía muy bien y que me descubro ahora en corredores tan oscuros, llenos de cosas amontonadas, allí por mí o por otra gente que nunca vi. Entonces me encuentro con lo que era tan fácil, ahora se complica al infinito, que los que eran tan bonitos y heroicos se le va llenando el mate de tripas o cosas así. O también al revés, se les van saliendo o penetrando cubos por la cabeza. ¿Cómo de veras llegar a saberlo? O esta se llena de aire, humo, cenizas, hedores, caca, perversiones, y lo que oyen les entra por un oído y se les sale por un ojo. Ya no son ellos mismos, se buscan o se desean cosas, o las recuerdan, o bien rechazan mitos para crear otros, no lo sé. Y acá tenemos el único dibujo de esta serie de Memoria del Pueblo, dibujo realizado, como les señalaba, en julio a agosto de 1973, donde hice homenaje al trabajo voluntario mural para la UNTA. Este es un boceto de un mural, ¿cierto? Ahora decir que la UNTA es en la actualidad el GAM, el Centro Cultural Gabriela Mistral, ¿cierto? Que una ala se incendió. Y en el tiempo de la Unidad Popular fue uno de los edificios emblemáticos de la Unidad Popular. Se hizo en tiempo récord, ¿cierto? Y unió al obrero, al ingeniero, al poblador y al arte. O sea, todos se unían ahí y habían obras de Nemesio Antunes, de Gracia Bárbaro, de Guillermo Núñez, de la Brigada Ramón Parra, también de las tejedoras, ¿sí? Alpilleristas, etcétera, etcétera, obras de Violeta Parra también. Entonces, lo que hace en el fondo Guillermo Núñez es trasladar este dibujo, que era una propuesta de homenaje al joven trabajador de los trabajos voluntarios, como estaban en esa época los camioneros parados, entonces no habían vehículos para ir a buscar, qué sé yo, los enseres básicos, tenían que ellos hacer la pega, que no la podían hacer otros. Entonces ahí estaba la juventud y este era el homenaje a ellos. Y también esta imagen que en algún momento se transformó en un mural. Vamos a ir trasladándonos. Aquí vemos, esto está puesto en forma correlativa, se observa bien, ¿no? Sí. Del 25 de julio de 1973. 25 de julio, acá está dibujado. Si se dan cuenta, toda esta serie de la Memoria del Pueblo son dibujos lineales, sencillos, pero que tienen toda una simbología.
vemos cuerpos que están dentro de los cuerpos, como el que vimos, y esto que representa también al trabajador, al obrero, que está con un chuzo trabajando la tierra, etcétera, etcétera. ¿Ya? Mira, observen bien la imagen y después esto va a ir variando a medida que va avanzando el tiempo. Este es del 26 del 7. Se ve la bandera chilena, ¿cierto? Cuerpos, a lo mejor una bandera chilena que se está transformando, un globo. Luego pasamos por acá, otro tiempo, 29 de julio del 73. Aquí ya aparecen más elementos, más gente con los brazos en alto, con flechas que indican hacia arriba y hacia abajo el desarrollo del proletariado, y algo que se está ya insinuando que se está como paralizando o se está destruyendo. La bandera chilena, la bandera cubana, si lo observan acá. ¿Ya? Nuevamente, y aquí aparece algo interesante, ya el 1 de agosto del 73. La imagen ya no es el pueblo, deja de ser el pueblo, es un personaje siniestro, es uno que está con un globo acá, ¿ya? No sabemos lo que va a decir, lo que va a hacer, pero con una pistola, ¿cierto? Otro globo que insinúa también el terror, con un resorte que aparece saliendo de algún elemento. Y acá esto es importante, esto sí que es importante. Soy un matón. Un militar señalando que es un matón. ¿Ya? Y ahí esto se va, en el fondo, vislumbrando lo que va a llegar, en el fondo. Y solamente la figura central es un militar. Acá lo que le llamamos los dibujantes, ¿cierto? Esta línea se puede decir delinear, ¿cierto? O hay otra jerga que se le aplica también para aquello, es filetear, el filete, la línea, pero esto es una línea gráfica. Señalar que esto son impresiones digitales, ¿cierto? Que no son los originales, eso es importante señalar también. Este es también 1 de agosto, se hizo el mismo día, y aquí aparecen ya algo en el cual tres elementos. Una cabeza que está fragmentada horizontalmente en varios elementos, ya acá, ¿cierto? Luego esta cabeza aparece, es la cabeza pensante del pueblo, lo que está pensando, preocupándose, ¿qué está pasando acá? El pueblo unido, que supuestamente jamás iba a ser vencido, y aquí aparecen cuerpos que están muertos, ¿ya? Cuerpos que están en forma horizontal, ¿ya? Y cuerpos que están en vertical, como si fueran momias, ¿se dan cuenta? Como esto. Entonces ya esto, lo que hace Guillermo Núñez en el fondo, mira qué interesante, el mismo día dibuja un matón, luego dibuja también ese mismo día una cabeza que está dialogando con lo que si esta revolución a la chilena, como decía Salvador Allende, con empanada y vino tinto, era posible o fue una ilusión o llegamos a esto. Luego pasamos al 15 de agosto del 73. Esto sí que es interesante porque acá aparece el matón con un mazo, con una línea, con una flecha de arriba hacia abajo, indicando el movimiento de subir, bajar, golpear, golpe, con una cola de demonio, ¿cierto? Con unas botas, espuelas,
toda esta simbología, toda esta iconografía, y el rostro con la boca mostrando los dientes, y el seso es aplastando al pueblo, ¿ya? Luego, acá, 23 de agosto, el otro era del 15 de agosto, 23 de agosto, aquí, esta es una muestra como en forma cronológica, ¿sí? Aquí aparece la Torre de la Cruz, aprendices de gorila a poto pelado, que está indicando que aparece el terror, aparecen los monstruos con cola, a poto pelado, destruyendo un proceso. Eso ya estaba abierto y ya era esperar el momento de el golpe de Estado, de la destrucción, de la detención, de los asesinatos, de todos los acontecimientos a 50 años del golpe cívico-militar. Estas imágenes siguen siendo actuales, ¿ya? Y por último, en esta sala, en la misma fecha, el mismo día, 23 de agosto, aparece otro gorila, un matón, un personaje con sombrero de militar, con cuerpo de animal, con un pene, con las botas también como si fueran de revólver. Es como un Frankenstein, ¿cierto? Con la cola acá, todo este mundo siniestro que ya estaba apareciendo y que duró 17 años y que todavía está instalado en el subconsciente colectivo y en lo concreto. Para el estallido social hubieron muertes, hubieron atropellos a los derechos humanos, etcétera, etcétera, y siguen habiendo. Y mentiras, qué sé yo. Entonces, complicidades, esto que muestran como en línea, Guillermo ya lo estaba poniendo ahí como diciendo, aquí se nos viene esto, este infierno, ¿se entiende? Esta es la memoria del pueblo, se viene este infierno. Luego acá en esta sala se termina con 4 imágenes que son del 2016, ¿ya? Y vemos una composición de la misma serie que esta muestra se expuso justamente en aquella época en esta galería que se llama Pintura a Domicilio, y que cuando la expusimos era una serie de 16 pinturas aproximadamente, y cuando inauguramos con los artistas locales, con los vecinos y vecinas de la Comuna del Bosque, y al terminar la muestra, que duró un mes, se hizo una especie de rifa, y cada artista o vecino y vecina se llevó un cuadro que lo pasó el artista y lo tenía que tener un mes en su casa, ¿se entiende? Y esa era la idea, por eso que se llama pintura a domicilio, y después se iba rotando. Estos cuadros señalan que todos estos cuadros que están acá, color de estos formatos, que son también pintura digital, impresión digital, hay que decirlo, se han mostrado en la Comuna del Bosque, en colegios, en las casas, ¿cierto? Y luego van a llegar también, se van a trasladar a algunos hogares de familiares de detenidos desaparecidos de la Comuna del Bosque. Entonces se está haciendo como una especie de limpieza, ¿cierto?, simbólica del horror, ¿ya? Cuando en aquella época de la dictadura y de los 16 años se hacían en los estados de sitio, llegaban a una población y allanaban sin previo aviso, daban vuelta a la casa, se tomaban a la persona y ya detenida desaparecida. Entonces la idea es dar vuelta y hacer la sanación, y estos cuadros
van a llegar a los lugares para un poco hacerlo digno y sanar las heridas. No se pueden sanar, en el fondo, lo que decía tiempo atrás la misma artista que tiene una obra ya en Villa Grimaldi, Norma Ramírez, que el arte no sana, pero sí dignifica los horrores que acontecieron en la dictadura. Entonces, tenemos una puesta en escena en la Galería de Arte Guillermo Núñez, que es muy importante, es un archivo de memoria, es el trabajo que nunca se había visto de él, primera vez que se muestran estos dibujos, a 2 meses del acontecimiento horroroso que hasta el día de hoy nos ha marcado. Así que nos vamos a estar viendo en otro capítulo y en otro espacio con este programa de Mirada del Arte.